La diputada priista Marcela Guillermina Velasco González exhortó a los gobiernos federal y al de los estados a trabajar de manera urgente y coordinada en un programa de 10 años para mitigar la crisis derivada de la escasez del agua en varias regiones. Tenemos un problema grave de falta de agua en este país y actuamos como si tuviéramos agua para aventar al mar. Se nos informa que el almacenamiento de agua en las 10 principales presas del país es el menor registrado desde 2014. Esto lo da a conocer el Sistema Nacional de Información del Agua, que depende de la Comisión Nacional del Agua. Les voy a dar algunos datos de las presas. De las 210 presas más importantes, tenemos que en 16 estados el almacenamiento está a menos del 50%. Estoy hablando de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. En el estado de Querétaro, el almacenamiento actual de las presas es del 7% de su capacidad. O sea, no hay agua. Únicamente en 2 estados hay un 70% o más de capacidad de las presas y en otros 14 estados está entre el 51 y el 69%. Se nos olvida que no hay agua en el planeta Tierra. Claro, la superficie, somos el planeta azul gracias al agua que está ahí en los océanos, etcétera. Pero agua dulce, nada más es el 1%. Y el grueso de ese 1% está en los casquetes polares, es hielo. Lo que nos queda es lo que nos bebemos, es lo que usamos para la agricultura, para la industria, etcétera, etcétera. Cuando la diputada dice que urge un plan, yo vengo escuchando esto desde ya no sé hace cuántas décadas. No hay agua en el país. De repente nos quieren vender la idea que podríamos ser una potencia y darnos de comer solitos. Se nos olvida que 2/3 partes de la superficie de México son zonas áridas. Por ahí yo mandé unos mapas para que ustedes los puedan ver, mapas que muestran cuáles son las cuencas hidrológicas, dónde hay disponibilidad, y la verdad, estamos amolados en lo que son los acuíferos, es decir, los depósitos de los cuales va a hablar Félix más adelante, que están abajo de la tierra. Esos acuíferos hay 653 registrados. 25% de esos acuíferos están sobreexplotados. O sea, es terrible. Estamos hablando que, en 20 estados están sobreexplotados los acuíferos. O sea, nos estamos acabando el agua, no tenemos muchos ríos, los ríos que tenemos también se están secando, y esto puede ser un problema muy grave, ya es un problema muy grave, y va a ser un problema más grave conforme pasen los días y no nos digan qué se va a hacer. Yo no veo que estén diciéndonos qué van a hacer. Félix. Es muy fácil darse cuenta, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, si tú vas circulando y ves las palmeras y ves las plantas, hoy en día están todas secas, se ven casi muriéndose, y por décadas, como dices tú, no tenemos programas de captación de agua pluvial, todo se desperdicia, todo se va al drenaje. ¿Por qué? Porque son obras que no se ven, porque son obras que no hacen lucir a los gobernantes y no les importa. Entonces, no se, vamos a llamarle así, no se rellenan los mantos acuíferos, no se regresa el agua donde debe regresarse para que la... A ver, ahí te va un dato, hablando de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay un acuífero y está sobreexplotado al 100%. Así es. En Aguascalientes hay 5 acuíferos, 4 están sobreexplotados al 80%. En Coahuila hay 28, 2 están explotados al 43%. En Chihuahua hay 61 acuíferos y 29 de ellos están sobreexplotados al 48%. Y en Guanajuato, de 18 acuíferos, 11 están sobreexplotados al 61%, y así nos podemos ir.
Esto demuestra que el país, con los gobiernos anteriores, tuvo una muy mala administración del recurso hídrico, pero no veo que con esta 4T vayamos a tener una 4T hídrica. Lila. Y también, Félix, lo que dices, yo coincido contigo que muchos de estos proyectos, como no se ven, muchos gobernantes no los quieren hacer. Pero una crisis de no tener agua, más bien los ciudadanos van a hacer tal crisis que los gobernantes entonces sí van a tener que enfrentar de manera urgente el tema de escasez de agua, donde la gente no puede vivir sin agua. Y creo que esto es uno de los temas que también se tienen que abordar en estas elecciones que vienen el 6 de junio, porque es uno de los temas que van a tener que atender de manera inmediata, sean o no proyectos que se vean. Si no hay agua, hay una crisis con la ciudadanía y por ende no va a haber buenos gobernantes con buenas calificaciones por ende, ¿no? ¿Ya los tenemos? Mira, hay un hecho, ya hay muertos por agua. Hay comunidades que con tal de defender su agua, cuando llegan los de otra comunidad por el agua, lo repelen a balazos. ¿Sí? Esas son las noticias que no se difunden, pero hay muertos constantemente por pleitos, por la lucha del control del agua. Guillermo. Fíjate que aquí de la relación que estás dando de las presas y todo esto, y del almacenamiento que hay, Morelos es de los más afectados, es de los que menos tiene, el segundo que menos recaudación tiene o almacenamiento que tiene. Sin embargo, Cuernavaca es una ciudad que tiene... Pero te quiero decir que los acuíferos de Morelos, ninguno de los 4 está sobreexplotado. Eso sí te lo quiero decir. Ok, pero de las presas... De las presas, apenas ahorita en Morelos, apenas tiene el 11% del total de lo que debería tener. No hay agua en Morelos, no hay agua en Coahuila, y en Querétaro, ya lo dije, 7%. O sea, va a haber muchos problemas políticos, no solamente de escasez y de sed. Exacto, pero mira, Cuernavaca es una ciudad donde llueve 1 de cada 3 días a lo largo del año y no se ha promulgado, a pesar de que aquí tenemos el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, no se han promulgado leyes para que se pueda captar el agua pluvial, como bien dice Félix, y estemos en una situación diferente. Lo más sencillo sería promulgar algo que nos permita en las construcciones adecuar, que captemos el agua y poder tener una historia totalmente distinta. Pues la única manera sería que te exentaran los impuestos de lo que tú invirtieras para poder recolectar el agua. Pero en este país, al gobierno pasado, creo que fue el de Peña o el de Calderón, ya no recuerdo, se le ocurrió ya no permitir deducir ni las celdas solares para tratar de ahorrarle trabajo a la CFE. Lila. Y también, Eduardo, con el tema de cambio climático, esto se va a poner peor. Si el gobierno ahorita no cree en el cambio climático y en invertir en... ¿Perdón? En México no cree en el cambio climático tanto que quieren seguir invirtiendo en la industria petrolera. Pues lo van a tener que creer a golpes, porque si no empiezan a atender el tema del cambio climático, este tema de agua se va a poner peor conforme pasa el tiempo. Además, los molinos de energía eólica son muy feos, hay que quitarlos, han dicho el presidente. Digo, tenemos un problema grave, muy grave. Entonces, ojalá agarren conciencia a nuestros gobernantes y los que consumimos el agua. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.